Ahora, la última que me habían preguntado, que es lo de que si uno podía hacer con más, con menos, o sea, que puede hacer, que tenía que ser así con R1 punto sum, R2, si uno podía sumar los racionales como se suman los números y cosas de ese estilo. Entonces, vamos para allá. En, uh, vamos para allá. Un segundo, quiero saber. Ah, bueno, sí, listo, listo. Vamos para allá, pero entonces vamos despacio. Entonces, primero, entonces acabamos de ver una nueva sintaxis para crear clases y objetos. Y la queremos usar funcionalmente, o sea, la estamos usando, pero realmente no hemos dicho cómo se evalúa esas nuevas cosas. Todo hemos dicho, hasta ahora hemos dicho cómo se evalúa todo, se hace el modelo de sustitución, cómo se va reevaluando las cosas. ¿Cómo se evalúa eh, cómo se evalúa una invocación de una función? Ya lo sabemos usando el modelo de sustitución. Pero ahora hay más elementos sintácticos que no estaban antes. Y entonces toca decir, y entonces, ¿cómo extendemos el modelo de sustitución con las clases? ¿Qué significa aplicar un método? Entonces vamos a extender el modelo de sustitución a clases y objetos, para que uno sepa la semántica que tienen esas cosas. Entonces, suponga que tenemos una definición de clase. Alguien dice, clase C tiene estos argumentos x1 hasta xm como parámetros. No puse los tipos ahí para, pues me queda una cosa muy grande. Y, y adentro está el cuerpo de la clase. El cuerpo de la clase hay un poco de definiciones de miembros, ya sea de atributos o de métodos. Suponga que hay uno que se llama f, que tiene y1, yn como argumentos y el cuerpo es b. Y así son todos, ¿no? Así son todos los que hay adentro. Entonces, x1 hasta xm son los parámetros formales de la clase, son con los que se construyen elementos de ese tipo. La clase contiene un método f cuyos parámetros son y1 hasta yn, y no hemos puesto tipos por simplicidad. Entonces supongamos que pasó eso, que alguien escribió class eso. Que alguien definió una clase así. Entonces, ¿qué significa new de algo? Cuando yo escribo new de algo, ¿qué es lo que está pasando por allá adentro? Entonces, primero que todo, este E1, E2 hasta M se evalúan como antes, primero que todo, como la solución. Una vez evaluados, digamos que B1 hasta BM son los resultados. Entonces, ¿cuál es el resultado de evaluar new esto? Es la, digamos, es internamente algo que dice new, es esta construcción CB1BM, o sea, es como eso encapsulado en alguna parte. New CB1BM. No pasó nada más. ¿Qué es el objeto? Es esa cosa. Por allá adentro está guardado, yo soy new C y estos son mis valores, B1 hasta B. Eso es todo lo que es un objeto. No es más. ¿Sí? Ese es el resultado de evaluar new CM, es esta cosa. No es el string correspondiente a eso, no, es eso. New con esa. Si ese es el resultado de evaluar un objeto, entonces ahora suponga que queremos evaluarle a un objeto, que es esto, invocarle un método con fw1 hasta wn. ¿Sí? O sea, creé un objeto con m argumentos porque él decía que tenía m argumentos. Y ya lo tengo y ahora quiero invocarle el método f con estos n argumentos porque el método f tiene n argumentos. Entonces, ¿en qué consiste invocar el método f del objeto new tal cosa? Entonces, consiste en coger el cuerpo de b y sustituir en b. ¿Qué tengo que sustituir? ¿Qué cosas puede haber en b? En b puede haber referencias a y1 hasta yn, ¿cierto? ¿Y quiénes van a ser y1 hasta yn? Pues va a ser lo que sean la evaluación de w1 hasta wn. Pero en B también pueden hablar de X, de X1, de X2, de XD, porque está dentro de la clase y está dentro del alcance de ella. Entonces, cuando haya un X1, un X2 hasta un XM, ¿por qué lo sustituyen? Lo sustituyen por B1, B2 hasta BM. El X1, X2 hasta XM. Si dice this en alguna parte, si dice this, this se refiere al objeto mismo. Entonces lo sustituye por new CB1BM, que es el objeto mismo. Y esto se va a denotar así.
coja B, sustituya donde dice this por esto, sustituya donde dice B1, B2 hasta BM por esto, donde dice X1, X2, XM por B1, B2 hasta BM, y donde dice Y1, Y2, YN por W1, W2 hasta WN. Eso significa, esa es la manera de extender el método de sustitución para saber ahora cómo se evalúan estas nuevas cosas que aparecieron. Aparecieron clases, aparecieron objetos. ¿Cómo se evalúa invocar una función de objeto? Se evalúa de esta manera. Por ejemplo, si alguien dice, cree el nuevo racional 1, 2 y aplíquele el método punto numer. Entonces, ¿eso a qué evalúa? Pues new racional 1, U2 va a evaluar a new racional 1, U2. 1, 2, ¿por qué? Porque el 1 evalúa a 1, el 2 a 2, y entonces eso evalúa a new racional 1, 2. Pero ahora me dice, evalúe numer. ¿Qué es numer? Numer es un método que lo único que hace, que el cuerpo tiene X. Entonces, en X, cambie donde diga this, cámbielo por new rational 1, 2. Donde diga X, cámbielo por 1. Donde diga Y, cámbielo por 2. Entonces, como lo único que dice ahí adentro es X, entonces a ese X lo cambia por un 1, y entonces new rational de 1, 2 va a evaluar a 1, como estábamos esperando. ¿Qué pasa si me dicen, no, quiero evaluar el new rational 1, 2, un punto menor que de new rational 2, 3? Entonces, lo primero es que tengo que tener el objeto new rational 1, 1, 2, y a ese objeto le voy a aplicar el método menor que. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de menor que? El cuerpo de menor que es este. Dis.numer por R.denom menor que dis.denom por R.numer. Ese es el cuerpo de dis, ¿cierto? Entonces, ¿quién es dis? Ah, pues dis es este new rational 1, 2 porque es al que le estoy aplicando el método. Entonces, el dis es new rational 1, 2. ¿Quién es R? ¿Quién es X y quién es Y? X es 1 y Y es 2. X es 1 y Y es 2. ¿Cierto? En ese método. O sea, esto que va desde aquí hasta aquí, ¿qué me falta ahí? Entonces, esto que va este es el cuerpo de menor que. Y entonces, según el modelo de sustitución, yo tengo que ese cuerpo evaluarlo con este dis y con estos parámetros X y Y. Listo. Ahora, bueno, pero ese, menor que tiene un parámetro, que es este, es R. Entonces, en el cuerpo de ahí, donde haya dis, lo reemplazo por new rational 1, 2. Donde haya X o Y, lo reemplazo por 1 o por 2 el Y. Y donde haya R, lo reemplazo por el parámetro que me están pasando, que es un racional de 2, 3. Entonces me quedaría todo este cuerpo así. Ahora, si reemplazo dis por new rational 1, 2, entonces aquí donde dice dis.numer va a quedar new rational 1, 2, punto numer. Si reemplazo R por new rational 2, 3, entonces donde había R me va a quedar new rational 2, 3. Y eso fue lo que sucedió ahí. Reemplacé eso. No había ni X ni Y en este cuerpo, por lo tanto ni X ni Y tuve que usarlos en esos reemplazos. Ahora, ¿qué pasa cuando hago new rational 1, 2, punto numer? Entonces va a ejecutar lo mismo y va a decir eso da 1, el new rational 2, 3 punto denom va a dar 3, el new rational 1, 2 punto denom va a dar 2, el otro va a dar 2, y al final va a dar 1 por 3 menor que 2 por 2, 3 es menor que 4, entonces va a dar true. O sea, esa es la manera como estos nuevos conceptos de objetos y clases se
incorporan al modelo de sustitución que hemos visto en programación funcional. ¿Vamos? Me pongo una pregunta, ¿será que puede volver a explicar esa parte? Que se no me quedó clara del todo. Bien, listo, no hay problema, Nicolás. Entonces, resulta que les voy a contar todo el cuento otra vez. Les conté lo de las clases y todas las cosas y lo hicimos funcionar, pero nos pregunta, pero no nos hemos preguntado por qué eso es programación funcional, o sea, cómo eso se integra a la programación funcional que estamos viendo. Y la programación funcional está basada en el modelo de sustitución. Todo término se evalúa con el modelo de sustitución. Pero ahora hay unos términos nuevos. Hay el término crear una clase, hay el término crear un objeto y una clase. Entonces, ¿cómo se evalúa eso? ¿Cómo está implementado eso por allá abajo? ¿En qué orden se hacen las evaluaciones de las cosas? Entonces, lo que estamos contando aquí es cómo se evalúan un new y cómo se evalúa una invocación de un método de un objeto. Entonces, ¿cómo se evalúa un new? Un new se un new crea una cosa interna que se llama new C, pero que tiene como valores B1, BM, el resultado de evaluar las expresiones de 1 hasta EM. O sea, es algo muy parecido textualmente a lo que fue el new, solo que aquí adentro ya tiene los valores con los cuales ese objeto se creó. Tiene sus valores específicos. Ese es un objeto. Y lo otro que dice es, y si tengo un objeto y me evalúan un método, ¿cómo funciona eso por debajo? Entonces, cuando va a evaluar un método de un objeto, entonces tiene que tener mucho cuidado primero que todo. ¿Cuál es el cuerpo del método que va a ejecutar? Ese se llama B. Y en ese cuerpo, entonces tiene que sustituir los valores de la función f, w1 hasta wn, o sea, los valores formales y1 hasta yn por los valores actuales w1 hasta wn que le mandan en la función. Y tiene que sustituir donde hablen de x y de y, de x1 hasta xm, por los valores b1 hasta bm. Y luego de hacer esa sustitución, evaluar el cuerpo. Y allá adentro también pueden hablar de dis. Cuando hablen de dis, vuelve a poner new cb1 hasta bm. Entonces, una vez haya hecho todas esas sustituciones, evalúa el cuerpo con esas cosas sustituidas. Entonces, para el caso que estaba aquí, lo que se hizo fue eso. Tengo el objeto new rational 1, 2 y quiero evaluar el método numer. Entonces, cojo el cuerpo de numer. Si yo voy al cuerpo de numer, el cuerpo de numer es... Te lo voy a ver allí, un segundo. Si voy al cuerpo de numer, el cuerpo de numer es x sobre m. X sobre m en la última versión, x en la primera, x sobre m en la última versión. Entonces, aquí debería decir x sobre m, o x en la primera versión. ¿Y qué es x? Pues ahí no mencionan a dis, entonces el dis, si lo mencionan a dis, tendría que tomar esto, pero no lo mencionan. Mencionan a x, está aquí, x es un 1. Entonces reemplazo x por 1 y evalúo el 1, y el 1 evaluado da 1. Y en el segundo caso, Nicolás, me dicen, vea, quiero al objeto racional 1, 2, quiero invocar el método menor que con este parámetro no racional 2, 3. Entonces dice, bueno, como es el objeto new racional 1, 2, que le voy a invocar el método menor que, entonces, ¿cuál es el cuerpo de menor que? Entonces, el cuerpo de menor que es este. Numer por el denom. Realmente, acuérdense que dijimos que aquí donde dice numer es dis.numer y aquí donde dice denom es dis.denom. Entonces, el cuerpo es dis.numer por r.denom menor que dis.denom por r.numer. Ese es el cuerpo. Ahora, ese cuerpo a dis, entonces ese cuerpo tiene dis, puede tener x, puede tener y puede tener r. Entonces, dis, ¿qué es? Dis es este new rational 1, 2. Entonces, donde diga dis, pongo new rational 1, 2. Donde diga x, pongo un 1. Donde diga y, pongo un 2. Y donde diga r, pongo new rational de 2, 3.
Entonces reemplazo en ese cuerpo dis por new racional de 1, 2. Por eso quedó esto aquí. Reemplazo en ese cuerpo R por new racional de 2, 3. Por eso quedó aquí. Igual allí, aquí, este era el dis y este era el R. Entonces quedó todo reemplazado. Ahora que quedó reemplazado, evalúo. Entonces, ¿qué evalúo? Primero evalúo este. New racional 1, 2 punto numer, ya lo había hecho, eso daba 1. Evalúo el segundo, new racional 2, 3 denom, ese va a dar 3. Evalúo el tercero, new racional de 1, 2 denom, da 2. Y el cuarto, new racional de 2, 3 numer, da 3, da 2. Y entonces después evalúo 1 por 3, da 3. Evalúo 2 por 2, da 4. 2 es menor que 4, sí, entonces eso da true. ¿Sí, Nicolás? Eso fue lo que sucedió evaluando eso por debajo. Sí, profe, ya, listo, gracias. Bien. Vamos a dejar de grabar ahí un segundo.